Ahora nos puede entrar la curiosidad de ver qué es lo que sucede, digamos, qué hacemos con las trigonométricas, por ejemplo. Ya que estamos viendo esto, hagamos de una vez el trasplante de la trigonométrica. Y el trasplante de la trigonométrica es muy sencillo. Hagámoslo aquí. Ahí estamos. Hagámoslo aquí. Trasplante a la trigonométrica. Entonces tenemos. ¿Cómo hacemos la derivada? Número 3. Si quieren probamos también Cauchy-Riemann, pero tal vez ya no. Les voy a decir por qué ya no hace falta. Entonces tenemos, digamos, f de z igual al seno de z. Empecemos con el coseno. Al coseno de z. Podríamos sacar la parte real, la parte imaginaria, pero ¿cómo es? ¿A qué es igual el coseno z? Entonces el coseno z, el coseno de z es igual a e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Pero las exponenciales ya sabemos derivarlas, ¿para qué vamos a regresar? Entonces esto es igual a 1/2 por e a la iz más e a la menos iz. Y la derivada de una suma, porque la expresión de la derivada es formalmente, estructuralmente la misma, puede romper la suma como una suma de dos cocientes esos, es la derivada de la suma de las derivadas. Entonces nos da 1/2 por la derivada de e a la iz, ya la calculamos aquí. Y la derivada de e a la iz es, ¿cuánto vale alfa? I. O sea que esto es i por e a la iz menos i por e a la menos iz. Entonces esto es igual a, saco la i para afuera, i partido 2 por e a la iz menos e a la menos iz. Ahora multiplico arriba y abajo por i. Voy a multiplicar por i sobre i. Al multiplicar por i sobre i me queda arriba un menos 1 y me queda menos, y abajo me queda una i y nos queda e a la iz menos e a la menos iz partido 2i, pero esto es menos el seno de z. Entonces, nuevamente, exactamente igual que en los reales. La derivada del coseno de z es menos el seno de z. Nada cambió. Sigamos adelante. Número 4, f de z igual seno de z. Entonces, ¿a qué es igual el seno de z? Esto es igual a e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Ya sabemos derivar de esto. Esto es igual a 1 sobre 2i factor de e a la iz menos e a la menos iz. Derivada de una suma las derivadas. Y derivada exponencial la acabamos de desarrollar. Entonces esto es 1 sobre 2i por derivada de e a la iz es i por e a la iz menos, y aquí me baja un menos i, y este menos me da un más i por e a la menos iz. La i truena con esta y nos queda e a la iz más e a la menos iz partido 2. ¿Y eso quién es? El coseno z. Entonces, ¿qué encontramos? Que la derivada
del seno z es el coseno z. ¿Qué pasa si nos movemos a las funciones hiperbólicas? Con las funciones hiperbólicas, en los complejos tendríamos esto. Y podemos seguir verificando, ya no hace falta verificar Cauchy-Riemann, porque toda se expresó mediante la exponencial, y vimos que la exponencial en general era la alfa por z, con alfa cualquier complejo satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, número 5. Número 5, vamos a f de z igual al coseno hiperbólico de z. ¿Cómo está definido el coseno hiperbólico de z? El coseno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z sobre 2. Entonces, si hacemos la derivada, coseno hiperbólico de z, derivada es 1 medio por e a la z más e a la menos z derivada. Pero esto es e a la z menos e a la menos z sobre 2. Pero esto es el seno hiperbólico de z. Y la otra solo lo escribo. 6 ya solo escribo. F de z igual a seno hiperbólico de z. La derivada del seno hiperbólico de z es el coseno hiperbólico de z. O sea que sus problemas están resueltos. No hay que aprender absolutamente nada nuevo, es exactamente la misma estructura, no cambia absolutamente ninguna de las reglas de derivación al hacer la extensión a los complejos. Pero van a suceder cosas interesantes. Van a suceder algunas cosas interesantes. Entonces, solo una nota. Una nota. Número 1. Una constante c por f de z derivada es la constante por la derivada de f de z. Aquí realmente ni amerita detenerse, porque uno se va a la definición de la derivada en el límite y le queda c por f y saca la c de factor común, entonces le queda la definición de la f, derivada. Número 2. La suma f de z más g de z, derivada es la derivada de la f más la derivada de la g. Pura la definición de la estructura que define el cociente incremental, o la derivada 3, la derivada de f de z por g de z, derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Sin problema. Bueno, número 4, esto es solo porque esté completo. Número 4, la derivada del cociente f de z partido g de z derivada es el cuadrado de la de abajo. Claro está que está definida únicamente en aquellos z donde el denominador no es 0. Porque cuando el denominador es 0, el cociente no está definido y la función no estaría definida. Aquí viene f' de z por g de z menos f de z por g' de z.
Y por último, la regla en cadena, 5. Si tenemos f de g de z, derivada, y la regla en cadena, simbólicamente la ponemos, eso es, la derivada de la f respecto de lo de adentro, que es la g, por la derivada de lo de adentro respecto de z. Esa es la regla en cadena. Esto solo expresa que todas las reglas de derivación se trasplantaron, no hay ningún problema. Ahora veamos qué cosas interesantes suceden. Propiedad. Voy a poner dos propiedades. Propiedad 1. Propiedad 1. Si f de z analítica, eso quiere decir que tiene que cumplir con Cauchy-Riemann, la derivada existe en todos lados. Si f de z analítica, entonces u de xy y v de xy son funciones armónicas. Esa parte yo había tocado un poco de lo que era una función armónica, la redefino. Nota. G de xy, armónica, si solo si el laplaciano de G es igual a 0. Esto equivale a decir que d2G dx cuadrado más d2G dy cuadrado es igual a 0. La función g de x, una función es armónica si es una solución de la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace. Toda solución de la ecuación de Laplace se llama función armónica y es un potencial.